Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. En la comarca orensana de la Limia, bañada por el río del mismo nombre, hacia 1320 nacía Inés, en la noble casa de Castro. Probablemente aquí suene poco su nombre, pero es la gallega que más obras de teatro, óperas, ballets, novelas, poesías y cuentos ha inspirado en toda Europa. Y fue reina, aunque no en España, sino en Portugal. Y hoy allí es uno de sus mitos más identitarios. Pertenecía a una de las familias más ilustres de Galicia, emparentada con los antiguos reyes de Galicia y los primeros de Castilla y Portugal. Y era hija natural de Pedro Fernández de Castro, llamado el de la Guerra, primer señor jurisdiccional de Monforte de Lemos. La biografía de Inés mezcla historia, relato, leyenda y ficción hasta extremos inverosímiles. De lo que narraremos hoy, ni siquiera las investigaciones más exhaustivas han logrado esclarecer lo histórico, que es mucho, de lo mítico, que no se sabe si también es histórico. Inés fue huérfana de madre desde muy niña y llevada al castillo de Peñafiel en Valladolid, bajo la tutela de su pariente, el infante don Juan Manuel, escritor y autor del célebre Conde Lucanor. Allí creció en compañía de su hija Constanza Manuel de Villena, algo menor que ella, pero como suele pasar con dos niñas solas, pronto se hicieron inseparables compañeras de juegos en las lúgubres paredes de su castillo y forjaron una amistad que creyeron indestructible. En las casas reales y nobiliarias, los matrimonios se concertaban desde la infancia. En ese momento, Alfonso IV de Portugal, enfrentado durante décadas con Castilla, sellaba la paz tras la batalla del río Salado, donde ambos reinos combatieron contra los árabes defendiendo la civilización occidental. Y en 1339 su alianza se consolidaría, con el matrimonio entre el príncipe heredero de Portugal, Pedro, y Constanza, y como era habitual, pronto se casaron por poderes. Y así las dos jóvenes, Constanza e Inés, abandonaban Castilla rumbo a la corte lusa. Inés iba en calidad de dama de compañía, o dama pariente, como dicen los portugueses. No sabemos cómo era Constanza, pero Inés fue descrita por los narradores de entonces como una mujer de extraordinaria belleza. Piel clara, de origen céltico, ojos muy claros y figura esbelta. Se llegó a escribir que su elegante estirpe se remontaba a la nobleza sueva, que reinó Galicia antes de la conquista visigoda. Lo cierto es que Pedro pronto se sintió atraído por ella, y la tradición añade que desde el instante que la vio ya despertó en él una pasión encendida, del tipo del que siglos después afectaría a Juan y Juana, hijos de los reyes católicos, con Margarita y Felipe de Austria, que ya avanzamos serían descendientes de esta pareja. Ambos acabaron iniciando una relación, aunque Pedro no desatendió sus deberes sucesorios y tuvo descendencia con Constanza. Su aventura con Inés, clandestina en apariencia, no lo era tanto, y Constanza, para impedirla, hizo Inés de Castro madrina de su hijo. Para la Iglesia Católica, un padrino se convierte en un miembro de la familia, y su aventura sería incesto. Pero poco les importó a los amantes. Inés se convirtió en un problema de Estado. En la época era admitido que los reyes varones fueran infieles, pues los matrimonios se concertaban por razones diplomáticas. Pero en el caso de las reinas la infidelidad era inadmisible, pero no por prejuicio de género, sino por asegurar la filiación de la descendencia. No existían pruebas de ADN, y en caso de infidelidad de las reinas, un hijo del adulterio podría ocupar el trono sin derecho biológico alguno. Y si algo así se sospechaba, podría provocar graves consecuencias, como siglos después acontecería con la Beltraneja. Pero el caso de Inés era complicado. Aunque la infidelidad proveniera de un varón, las amantes reales rara vez pertenecían a linajes tan nobles como el de Inés, y sus hijos bastardos, en caso de tener hijos, podían aspirar o llegar al trono, algo que se cumplió varias veces en el medievo español. La muerte de Constanza tras un complicado parto fue providencial para los amantes, y su relación se hizo más visible. Esto provocó el rechazo de la nobleza y del rey Alfonso IV de Portugal,
y se procedió al destierro de Inés a Alburquerque, en Badajoz. Pero esta separación solo fortaleció su vínculo. El rey intentó arreglar varios matrimonios para Pedro, pero lo rechazaba, alegando estar de luto por la muerte de su esposa o directamente declarando que Inés era su verdadero amor. Y Pedro, desafiando las órdenes de su padre, se estableció en Coimbra con Inés y tuvieron 4 hijos. Aislados de la corte, los hermanos de Inés, Fernando y Álvaro de Castro, comenzaron a ejercer una gran influencia sobre Pedro, y con ello se abría la posibilidad de que la familia Castro le plantease el desheredar a su hijo Fernando, el verdadero heredero al trono. Si se casaban oficialmente, se coronaría Inés, y con ello se legitimarían los hijos de ambos. Pero además había otra cosa: Fernando era muy débil y se temía por su vida. Y al tener los Castro derecho sobre la corona de Castilla y que pudieran reclamar la sucesión portuguesa, se entraría en un juego geopolítico de alto voltaje. Todo ello determinará el trágico desenlace. En 1354, Alfonso IV iniciaba una conspiración para impedir su boda y desvincular a Inés de la corona. Y sobre lo ocurrido sobrevuelan distintas versiones. La primera, que el rey obtuvo la aprobación del Consejo de la Corte para la medida extrema, el asesinato de Inés. Y 3 caballeros, Gonsalves, Coello y Pacheco, fueron designados como los ejecutores. Otras fuentes de historiadores nacionalistas gallegos afirman que estos 3 malvados no eran portugueses, eran castellanos, y fueron los que presionaron al rey porque los Castro eran descendientes del rey García de Galicia y querían impedir que Galicia fuera un solo reino con Portugal y que siguiera encadenada y sometida a Castilla. La historiografía portuguesa, en muchos casos antiespañola, considera que don Alfonso IV fue un patriota y sensible a la fragilidad de la independencia portuguesa. Lo cierto es que se celebró un juicio sumario en Montemoro Bello, que remataría con Inés condenada a muerte. El 7 de enero de 1355, aprovechando que Pedro estaba de cacería, los verdugos se dirigieron a la Quinta de las Lágrimas, en Coimbra, para ejecutarla. Se cuenta que también les acompañó el rey Alfonso, y que cuando llegó la hora, conmovido al ver a sus nietos, quiso parar la orden, pero acabó saliendo del cuarto diciendo: hagan lo que les plazca. Los 3 asesinos apuñalaron a Inés hasta la muerte y terminaron decapitándola con sus espadas, como correspondía a la persona de su condición, ya que la decapitación era un privilegio. Era un privilegio de nobles, ya que las otras opciones, desmembramiento, ahorcamiento o quema en la pira, eran mucho más cruentas. Cuando Pedro supo del brutal asesinato, su furia no tuvo límites. Los ejecutores, Coello, Pacheco y Gonsalves, tuvieron que huir de Portugal. También Pedro intentó derrocar a su padre, sin éxito, pero aún así sus derechos dinásticos prevalecieron y 2 años después, a la muerte del rey Alfonso, ascendió al trono. Era 1357. Y uno de sus primeros actos como rey fue declarar que se había casado en secreto con Inés, así que a pesar de estar muerta, esto le hacía legítima reina, legitimaba a sus hijos como los legítimos herederos. Y aprovechando un intercambio de fugitivos con Castilla, logró capturar a 2 de los asesinos. El tercero se refugió en la corte de Aviñón y se libró, pero Coello y Gonsalves fueron ejecutados por la propia mano del rey, de forma brutal. Al primero le arrancó el corazón por el pecho y al segundo por la espalda, los 2 estando vivos, pues ellos habían destruido su corazón y los de sus hijos. Después ordenó a Alcobasa erigir un majestuoso monumento fúnebre para Inés, una espléndida tumba de mármol blanco en la que su hermoso cuerpo y su hermosa figura coronan el ejemplo más relevante de escultura funeraria en Portugal, y resulta ser la única representación fidedigna de Inés entre las miles que se harían después. Y soportando el peso de la tumba, entre otros relieves, están talladas las cabezas con cuerpos de animal de los 3 verdugos. Y Pedro para él mandó esculpir un cofre sepulcral idéntico, que colocó
exactamente frente al de ella, para que en el juicio final, cuando resucitaran de entre los muertos, lo primero que vieran fuera el rostro del otro y se encontraran de inmediato. Las tumbas fueron vandalizadas por los soldados franceses en 1810, pero conservan su extraordinaria belleza. Y después llegó lo más emocionante, lo más rocambolesco o lo más macabro, y tal vez la razón por la que Inés pasaría a la historia. Pedro obligó a las cortes portuguesas a reconocerla como reina, y tras ello procedió a su coronación física ante su pueblo. Mandó desenterrarla y colocar el cadáver de Inés, ya en descomposición, en el trono, exigiendo que las tres órdenes del Estado, clero, nobleza y pueblo, le rindieran homenaje, en un acto que es más shakespeariano que el propio Shakespeare. Y tras ello, los restos de la ya reina Inés fueron trasladados en un ceremonial cortejo fúnebre para su solemne funeral. Y por todas las localidades por las que pasó, el pueblo portugués se arrodilló a su paso, quedando para siempre como un mito luso. Los acontecimientos históricos que rodearon a Inés de Castro, su relación amorosa con Pedro, su destierro, la marginación a la que fue sometida en la corte, ser víctima de intrigas palaciegas, la conspiración geopolítica y su asesinato, fueron hechos contrastados. Si a ello sumamos su final ya cadáver, sentada en un trono, recibiendo la pleitesía del ya su pueblo, es un cóctel imbatible. Incluso los hechos y personajes históricos se han ido alterando e incluso añadiéndose con el paso del tiempo, y la han convertido en un personaje de leyenda y hasta en un mito portugués. El tema de Inés de Castro dio origen a toda una tradición europea de obras de teatro y se extendió a otros géneros, poesía, novela, ensayo, de las literaturas de Portugal, España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos o Marruecos, destacando Os Lusíadas, la obra cumbre del famoso poeta portugués Luís de Camões, y en España, en el siglo XVII, destaca la obra teatral de Vélez de Guevara, conocida como Reinar después de morir. También hay cerca de 20 óperas y ballets. Incluso Verdi dejó por escrito su proyecto como argumento de ópera, y se hicieron varias películas. El momento cumbre de Inés, ya muerta, entronca y se adelanta a la llamada novela gótica del romanticismo, que sobrevuela sobre lo sobrenatural. Y las supersticiones populares, vivas aún en día, en Coimbra o Alcobaça, hablan de que se aparecía en espectro al rey Pedro y le pedía que cuidase de sus hijos, y que cuando el monarca iba a abrazarla, la sombra se evaporaba en el aire. Resulta, por tanto, un tema muy atractivo para los jóvenes de hoy, y en YouTube pueden verse un ciento de vídeos en el que Inés es recreada con inteligencia artificial, y se le llama, con admiración, la novia cadáver. Al final, fue Fernando, hijo de Constanza, quien heredó el trono portugués, pero los hijos y nietos de Inés y Pedro emparentaron con las familias reinantes de toda Europa, dando reyes y reinas en Castilla y Aragón, y llegando hasta la Casa de Habsburgo, incluyendo a figuras como Maximiliano I y nuestros inconmensurables Austrias. A modo de los héroes griegos, la pasión de la reina póstuma Inés y Pedro de Portugal se manifiesta como un sentimiento que proviene de una fuerza superior y no pueden evitarlo. Y la gesta de la lucha por su amor les llevaría a que su sangre común fluyera en las venas de Carlos I, Felipe II y de los reyes más gloriosos de nuestra historia. Y eso significa tanto, o tal vez mucho más, que la gesta de reinar después de morir. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.